Gracias, Cindy, muy amable. ¿Me escucha ahora sí? Listo, gracias, Cindy, muy amable por estar pendiente. Eh, bueno, entonces lo primero que indicaba es saludarlos. Bienvenidos al encuentro sincrónico de nuevo. Creo que estaba hablando sin activar el micrófono. Entonces, bienvenidos al encuentro sincrónico del módulo número 4, estadística y probabilidad. Entonces, la finalidad de hoy pues es hablar en relación a lo que es la parte de lo que es ese concepto entre lo que es esa estadística frente a lo que es la parte de la estadística, lo que es las temáticas que influyen dentro de las dos estadísticas, ¿no? Como tanto la estadística diferencial como la estadística y la probabilidad. Simplemente, pues hay una temática bastante extensa, entonces lo que hice fue abordar en temas con la finalidad o importantes para que les quede de pronto o me haga entender en esa temática. Les indicaba también que la asignatura esta semana estamos terminando la última actividad, la penúltima mejor, que es el informe laboratorio de estadística inferencial y entraríamos a la evaluación final. La evaluación final está para la semana siguiente, aunque ya creo que está activa, con la finalidad que si ya algunos presentaron su informe número 4, pues arranquen con la evaluación final. Sin embargo, pues es importante que ojalá pues se visualicen este encuentro sincrónico para que pronto aclaren algunas dudas frente al módulo número 4. Recuerden que la asignatura cierra el día 6 de julio. Durante esa semanita, pues estaremos verificando, o antes, pues estamos verificando las notas, calificaciones para que pues logremos todos aprobarla como tal. Bueno, entonces esa es mi parte inicial. Entonces les doy la bienvenida. Espero, ojalá que sea de agrado esta parte conceptual y práctica dentro de este módulo número 4 que es tan bonito e importante. Bueno, entonces el objetivo pues aplicar los conceptos de la estadística inferencial en un contexto real para comprender su importancia en procesos de investigación cuantitativa. Entonces démonos cuenta que esta es una, digamos que es un elemento y una rama que nos permite a nosotros, especialmente a ustedes en desarrollo de procesos de investigación, armar un contexto mucho más claro, o sea, verificar conceptos a partir de supuestos, ¿cierto? Entonces, verificar a través de procesos matemáticos algún supuesto o alguna afirmación que nosotros demos. Entonces, ese es como el objetivo inicial de esa parte de la estadística inferencial. El orden del día, pues vamos a mirar qué es la estadística inferencial, ¿cierto? Vamos a mirar, lo tengo en 4 temas grandes, gigantes, ¿cierto? Importantes dentro del concepto de la estadística inferencial. Entonces, el primer tema que vamos a mirar es toda la parte de la distribución normal. ¿Listo? Luego nos vamos a acercar a hablar de intervalos de confianza y finalmente cerramos con prueba de hipótesis. Entonces, para tener cuenta que esos 4 temas son gigantes e importantes dentro del módulo número 4. Recuerden que este encuentro sincrónico queda guardado en la plataforma, en encuentros sincrónicos, ahí en sesiones sincrónicas de la asignatura, en el módulo número 4, ahí queda guardado para que pues lo visualicen. De igual manera, cuando termine mi encuentro sincrónico, mi sesión sincrónica, yo la subo a mi canal de YouTube y les envío el enlace que es mucho más fácil. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido importante dentro de la estadística inferencial. Claro que cuando nosotros hablamos de la estadística inferencial, pues por ende dice que es un proceso por el cual se deduce, ¿cierto? Cuando hablamos de deducir es inferir, sacar de algo, ¿cierto? De un contexto, de una parte, puede ser de una misma lectura. Inferir, por eso se habla hay lecturas inferenciales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se sacan pequeños elementos que están dentro de esa lectura? Entonces nosotros hacemos también dentro de ese concepto matemático ese. Es un proceso que deduce o se infiere propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué hacemos? Entonces, cogemos la población e inferimos a partir de investigaciones propias que nosotros hagamos.
Entonces, inferimos informaciones y eso nos permite comprobar si es cierto o es falso. Entonces, aquí aparecen dos elementos importantes, que es la población y la muestra. ¿Por qué? Porque los vamos a tener en cuenta. Ya vamos a hablar de una población gigante y vamos a hablar de una muestra como un estimador, ¿cierto?, de esa población. Recordemos que la población, eso dentro del módulo número 1 hablábamos de que la población pues es el conjunto grande de individuos o objetos, ¿cierto? Está compuesto por características similares y que la muestra pues es ese pequeño subconjunto de esa población. Entonces nos vamos a familiarizar con esos dos conceptos. Dentro de la estadística inferencial se manejan unos elementos importantes. Indicaba que aparece dentro de la población, aparece la población y aparece la muestra, pero a partir de ahí aparecen dos elementos. ¿Cuáles son? Los estimadores y las pruebas de hipótesis. Cuando hablamos nosotros de los estimadores, nos vamos a ir a una parte puntual, ¿cierto? A una parte de definir procesos matemáticos y intervalos de confianza. Entonces, cuando hablamos de esa estimación, pues hablamos de la parte puntual como la varianza, la desviación estándar, la media, ¿cierto? Dentro de ese concepto como tal. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Bueno, segundo, cuando hablamos de los intervalos, pues nos definimos como intervalos de confianza, pues esos intervalos de confianza pues son límites que nos permiten de pronto analizar, mirar hacia hasta dónde están los valores asignados dentro de una población. Y la prueba de hipótesis, pues también tiene dos elementos fundamentales, ¿cierto? Dos partes que son fundamentos de las pruebas de hipótesis, como son las pruebas de hipótesis nulas o como son las pruebas de hipótesis alternativas. Entonces, vemos que está clasificado en esa parte inferencial, que es importante tener en cuenta eso. Cuando hablamos nosotros de la parte inferencial y retomo un poquito lo del módulo número 3, cuando hablábamos de la distribución de la probabilidad, ¿cierto? Recordemos que la distribución de la probabilidad es una distribución que me permite determinar aleatoriamente ciertas variables y que por ende su sumatoria es igual a 1. Pues aquí también tenemos que tener en cuenta esa distribución de probabilidad porque hablamos de un elemento importante como es la distribución normal. Entonces, dentro de esa distribución de probabilidad que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que por ende, ¿cierto? Esas pequeñas muestras que salen de esa población las podemos sumar y eso me daría una distribución de probabilidad. Recuerden que esa distribución de probabilidad se marca en una sumatoria igual a 1. Entonces, eso es lo importante tener en cuenta. Entonces vamos a empezar con digamos que con la primera temática frente o gruesa de lo que es el módulo número 4 y es la distribución normal. Nosotros acá cuando conocemos siempre la distribución normal es una de las, digamos que las ramas o elementos importantes de la estadística. ¿Por qué? Porque esta nos permite de pronto definir, de establecer estimadores puntuales y especialmente en la parte de la estadística inferencial. Cuando hablamos nosotros de la distribución normal, recordemos que también es una distribución de probabilidad. Recuerden que esa distribución de probabilidad, su sumatoria es igual a 1, ¿cierto? O sea, aquí está marcada una distribución de probabilidad. Entonces, aplica variables aleatorias, ¿cierto? Pero aquí hay una diferencia con la anterior. ¿Por qué? Porque en la anterior, recuerden ustedes que hablábamos de una distribución de probabilidad con variables discretas, ¿cierto? Que las variables discretas pues eran cantidades enteras. Aquí no, aquí podemos asumir las dos y especialmente trabaja con variables aleatorias continuas. La distribución normal permite trabajar con los dos tipos de variables, con las variables discretas, o sea, las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Digamos que como de pronto se mencionan tales como de pronto la estatura, el tiempo, la masa, ¿cierto? La masa del cuerpo. Todo esto lo tomamos como una variable aleatoria continua, ¿cierto? Y que se pueden distribuir normalmente. ¿Qué quiere indicar eso? Que que los valores más comunes que toman la variable se concentran alrededor de un elemento importante que se llama se llama media, y que a partir de la media, pues pueden empezar a alejarse, ¿cierto? De ese valor, ¿cierto? O sea, acercarse o alejarse de ese valor. Entonces, eso es, digamos que la distribución normal.
Entonces, como para concluir la distribución normal, pues es una distribución de probabilidad, de probabilidad donde toma variables aleatorias continuas, ¿cierto? Y por ende se distribuye normalmente ya a partir de un elemento fundamental que es la media. ¿Listo? Pero hay otro elemento, fuera de la media hay otro elemento que vamos a hablar que se llama la desviación estándar. Entonces, dentro de la distribución normal hay dos elementos importantes, la media y la distribución normal. Entonces, aquí miremos un ejemplo así rápidamente cuando hablamos de la distribución normal. Dice que si observamos y registramos las estaturas de 1000 mujeres en forma aleatoria, encuestándolas de pronto en el parque o en la estación de Transmilenio, bueno, ahí coloqué esos dos puntos, ¿cierto? Estratégicos. Si nosotros miramos acá, ¿cierto? Miramos, esta sería la media, o sea que yo puedo definir la media de esta distribución o de estas variables aleatorias de las 1000 mujeres como 1.65, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí empieza a descender. O sea, que pueden haber mujeres que midan, ¿cierto? Menos de 1,65, o sea, 1,64, 1,62, 1,60, 1, de pronto 58, 1,54, ¿cierto? 1,52 hasta 1,50, ¿cierto? Ojo. Pero pueden haber mujeres que midan más de 1,65. Entonces, 1,66, 1,67, 1,68, 1,69. Entonces, des en cuenta que se están distribuyendo normalmente, o sea, que se pueden alejar tanto a la izquierda de la media como a la derecha de la media. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una distribución normal. O sea, que se pueden acercar o alejar, alejar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de ese valor importante que es la media dentro de la distribución normal. Recuerden que la distribución normal se representa a partir de una distribución que se llama campana de Gauss, que más de uno la ha escuchado o ha visto. Entonces, ahí se representa la distribución normal. Entonces, todo esto es una concentración de valores o variables aleatorias que nos permiten de pronto determinar qué tan cerca o qué tan lejos está de la distribución de la media como tal. ¿Listo? Pero hay otro elemento importante que indicaba y marcaba anteriormente, que es la desviación estándar. La distribución normal juega dos puntos claves. Aquí voy a entrar a mi tablerito de Paint, ¿cierto? Para tener en cuenta. Dentro de la distribución normal hay dos elementos importantes. Este símbolo significa, cuando lo vean ustedes en un librito por ahí, significa que se distribuye normalmente, ¿cierto? O sea, se distribuye normalmente por ser una distribución de probabilidad. Entonces, tiene dos elementos como tal. Regálenme un segundo que me están pidiendo aquí. Listo. Entonces, tiene dos elementos puntuales que son la media, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? Y la desviación estándar dentro de la distribución normal. O sea que aquí podríamos asumir fácilmente la media como ese valor 0 y la desviación estándar como ese valor 1, ¿cierto? Dentro de lo que es la llamada distribución normal. Entonces, cuando hablamos nosotros de estos dos elementos, nos permiten hacer lo siguiente. Ojo, por favor, lo que voy a hacer acá. Si yo represento acá dentro de una campana de Gauss, o sea, hay una distribución normal, démonos cuenta que aquí estoy marcando lo que es la media, ¿cierto? O sea que la media me va a marcar si yo la coloco acá, más por acá, así, por acá, ¿cierto? Y si yo la coloco acá, de pronto mucho más, pero voy a colocarla acá, ¿cierto? O voy a colocarla acá. Entonces, la media dentro de la distribución normal me permite la ubicación de los valores, o sea, de las variables aleatorias, ¿cierto? La ubicación de las variables aleatorias. Mientras que la desviación estándar me permite definir la forma de la curva, si es mucho más ancha, ¿cierto? O está en esa posición, ¿cierto? O es mucho más aplanada o mucho más aplanada.
Entonces, quien me define la forma de la curva de la distribución normal o de la campana de Gauss es la llamada distribución normal, y quien me define la posición de los valores dentro de esa distribución normal es la media. Por eso son dos elementos importantes que tiene lo que se llama la distribución normal. Bueno, para tener en cuenta eso. Dentro de la distribución normal hay una fórmula matemática, ¿cierto? Hay unos valores importantes que me definen a mí la distribución normal. Entonces está la función de densidad. ¿Cómo determino toda esa concentración de valores que están acá, ¿cierto? Entonces, a partir de esta distribución, pues aparece esa fórmula matemática que me va a indicar que la función de f de x, o sea, la distribución normal es igual a 1 dividido por la desviación multiplicada por la raíz cuadrada de la periferia, o sea, de 2 pi, por, ¿cierto? O sea, por el valor exponencial Euler elevado a la menos, ¿cierto? Aquí a la menos, al dato menos la media elevada al cuadrado dividido por 2 veces la desviación estándar al cuadrado. Pero no se me vayan a preocupar que esta fórmula no la vamos a emplear. Lo que pasa es que aquí hay unos valores concentrados para determinar lo que es el valor Z de la distribución normal. Todos esos valores nosotros los representamos ya en una tabla, o sea, ya están matemáticamente hechos, ¿sí? ¿En dónde? Si yo me voy por acá al Excel, me voy a ir por acá a Internet, voy a ir a Google y ustedes buscan tabla, ¿cierto? Que la vamos a tener en cuenta, tabla de distribución normal. Entonces aquí aparece una tablita. Esa tablita es esta que está acá. Coloco esta porque es la que... Hay dos, ¿cierto? Ojo porque hay dos. Una que es acumulativa y la otra que es no acumulativa. Realmente la que debemos utilizar es esta que dice tabla de probabilidad normal. Entonces aparece acá estos elementos que estoy resaltando, ¿sí? Estos elementos son los que determino a partir de aplicar la fórmula matemática, o sea, a partir de aplicar esta fórmula. Entonces, determino estos valores que están acá. ¿Listo? Entonces, ya están los valores prediseñados, ¿cierto? Ahora, yo puedo determinar los valores también utilizando la herramienta Excel. O sea, ya están aquí manualmente, pero también puedo utilizar los valores en Excel, que lo vamos a visualizar también. Bueno, entonces, eso es dentro de lo que es la distribución normal, la fórmula, para tener en cuenta que es importante, algo se visualiza en el libro de estadística, se visualiza esta fórmula, ya sé que es la fórmula de la distribución normal, pero esa fórmula ya está prediseñada en una tabla de distribución normal o en la herramienta Excel como tal. Recuerden que aquí la media es importante, pues me mira la ubicación, y la desviación estándar me ubica la forma de la curva como tal. Bueno, entonces vamos a empezar con un elemento importante, pero se me olvidaba algo. Dentro de la distribución normal, si voy a borrar esto acá porque no lo necesito otro más limpio. Dentro de la distribución normal aparece una fórmula que esa sí necesitamos utilizarla, ¿sí? Esa es la que vamos a emplear para calcular todos los valores de distribución normal, ¿cierto? Entonces dice que es el valor del Z o la tipificadora Z, que va a ser igual a ¿qué? Nosotros aquí tenemos una partecita importante por acá, mire, dice, pero vamos a utilizar una parte esa, que es tomar el valor, ¿cierto? El dato, o la variable, el dato de la variable aleatoria, recuerden que esa variable aleatoria puede ser continua o discreta, menos el promedio, ¿cierto? Ese promedio se llama la media, ¿cierto? Y lo vamos a dividir ¿por quién? Por la desviación estándar. Entonces, esto me permite a mí definir el valor Z, ¿cierto? Luego para irlo a buscar a la tabla. Entonces, ese es el primer punto, que eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, tener en cuenta esa fórmula matemática. Pero tiene otros elementos importantes. ¿Cuáles son otros elementos importantes que no resalté ahí? En la distribución normal tiene unos valores que son acumulativos y unos valores que son exactos, o sea, que me está indicando cuándo se puede determinar el valor Z, cuándo se puede determinar el valor Z igual o cuándo se puede determinar el valor Z mayor o menor. Entonces, aparecen tres características importantes. La primera característica dice que la probabilidad de cuando Z, ojo, Z es igual a A. Recordemos que A va a ser la variable aleatoria, ¿cierto? O sea,
el valor X, ¿cierto? Entonces acá simplemente aplicamos lo que es la fórmula, o en este caso la tabla de distribución normal, ¿listo? La tabla de la distribución normal como tal. Esto para tener en cuenta. Viene un segundo elemento importante, perdón, que es igual a la probabilidad de que Z, ¿cierto? Va a ser menor o igual a A. Entonces, aquí no infiere, recuerden, aquí no infiere este valor, aquí puede ser menor o igual o puede ser menor, o sea, infiere en los dos. Esto va a ser igual a la probabilidad, ¿cierto? ¿De quién? ¿Cierto? Ya sabemos nosotros de que Z, ¿cierto? Sea menor o igual a qué? Al valor de X menos la media dividido por la desviación estándar. Listo. Hasta ahí. Que lo mismo aplicaríamos acá, ¿cierto? Pero entonces aquí ya aparece en Excel, recuerden en el encuentro anterior, recuerden que cuando se hablaba acumulado decía verdadero y cuando se hablaba de exacto se decía falso. Aquí lo mismo, entonces aquí ya vamos a indicar que aquí va a ser falso, ¿cierto? En Excel, por ejemplo, y aquí va a ser verdadero, ¿cierto? Porque va a ser acumulado. Pero, ¿qué sucede con la tercera característica? Solamente hay 3 características para tener en cuenta. O 4. La otra característica. Entonces, cuando Z va a ser mayor o igual a, entonces va a ser esto igual a 1, ¿cierto? Recuerden que hay una distribución de probabilidad menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a. Aquí no restamos ninguna unidad, aquí no sumamos, no, acá solamente aplicamos el valor Z y luego le restamos la unidad, porque recuerden que la distribución normal también es una distribución de probabilidad. Y viene una cuarta posición o un cuarto elemento, aunque el primero pues no está necesario, pero es importante tenerlo presente. El cuarto dice que la probabilidad de que, ojo, A sea menor o igual a Z, pero Z sea menor o igual a B. ¿Listo? Entonces aquí va a ser simplemente la aplicación de la probabilidad de que Z, ¿cierto? Sea menor o igual a ¿quién? A B, ¿cierto? Menos, ojo, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a A. Entonces restamos las dos. Y eso es cuando está un ente como tal. ¿Listo? Para tener en cuenta dentro del concepto de la distribución normal. ¿Listo? Entonces, importante ahí. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Regálenme un segundito, por favor.
Ay, Dios mío, se me está ahora olvidando acá. Eh, Vuelvo y le indico a Cindy. eh, esta condición, o sea, estas tres condiciones, no, digamos que no son iguales a lo que es la parte de las distribuciones binomiales y Poisson. Posiblemente puedo utilizar palabras clave, o sea, las palabras clave posiblemente se puedan emplear, no todas, ¿cierto? No todas las palabras clave que nosotros vimos en la binomial o en la Poisson, pero sí algunas, por ejemplo, superior, menor, puede ser máximo, ¿cierto? Algunas palabras, algunas se pueden utilizar, pero empleando solamente estas tres condiciones, o sea, condición 2, condición 3, condición 4. Porque la condición 1, ¿cierto? Pues ya sabemos qué es exactamente. Entonces, para tener en cuenta eso. Bueno, entonces, importante eso. No sé, hasta ahí si hay otra pregunta. Gracias, Angie, por avisarme. Estoy a tener en cuenta eso. Bueno, entonces ahora sí me voy con un primer ejemplo. Vamos a hacerlo manualmente y luego lo miramos en Excel. ¿Listo? Para tener en cuenta la forma, ¿cierto? Dame 2 segundos que me están escribiendo registro control. Entonces, vamos a mirar acá. Yo voy a dejar esta partecita, voy a abrir otro acá. Porque no vaya a desactivar el micrófono otra vez y no me escuchen. No, está activo. Listo, entonces vamos a mirar. En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal, o sea que ya hablamos de una distribución normal, con una media de 23 grados y una desviación típica de 5 grados. Calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximos, o se ve, mire, se espera alcanzar máximas temperaturas, aquí debe ser, entre 21 y 27 grados. Entre, si este entre puede ser una palabra clave, ¿sí? Quiere decir que tendríamos que utilizar la condición número 4, ¿cierto? Para tener en cuenta eso. O sea que aquí vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, aquí me está indicando, voy a mirar el planteamiento. Voy a mirar el planteamiento. Dice que en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal con una media de 23 grados. O sea, aquí estaríamos hablando de 23 grados normal. ¿Listo? Una desviación típica de 5 grados. Una desviación típica de 5 grados. ¿Listo? Ahora, calcular el número de días. Ojo que aquí me está indicando es el número de días, ¿cierto? No me está indicando cuál es la probabilidad, pero sí me está indicando que el número de días. Pero para saber cuál es el número de días, tengo que determinar la probabilidad que debo alcanzar en esas temperaturas. Entonces dice que, ¿cierto? Calcular el número de días del mes que se espera alcanzar máximas temperaturas entre 21 y 27 grados. Entre 21 y 27 grados. ¿Listo? O sea que estaríamos hablando de la condición número 4, o sea, de esta condición. ¿Por qué estaría una palabra, indiquémoslo que una palabra clave entre? O sea, que estaría, por favor, determine la probabilidad de 21 grados, ¿cierto? Menor o igual a ese valor Z, pero ese valor Z debe ser menor o igual a 27 grados. Listo. ¿Cómo hacemos el ejercicio? Entonces, primero que todo, aplicamos el valor Z, o sea, tenemos que separar los valores como tal. Entonces, vamos a utilizar el valor Z de 21 grados, o sea, vamos a determinar el valor, ¿cierto?
sea, en este caso, la probabilidad de que Z sea menor o igual, en este caso, a 21 grados. Entonces, Z va a ser igual a la fórmula, o sea, el valor X menos el promedio dividido por la desviación estándar. ¿Listo? Entonces acá Z va a ser igual a ¿quién? Entonces en este caso, a X, el primer valor, que este sería el dato, ¿cierto? La variable que sería 21 grados, o 21 grados, menos la media. ¿Quiere la media? En este caso 23 grados. Y lo tenemos que dividir por la desviación estándar, que sería 5 grados. Listo. Entonces 21 menos 23 me daría menos 2 grados, ojo con los signos, que es importante, dividido por 5 grados. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo dividimos, acá vamos a dividir 2 en 5, me da 0,4. Listo. 0,4. Pero ese 0,4 me da negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Me voy a la tabla de esta tablita. ¿Sí ven? En esta tablita hay unos negativos y hay unos positivos, pero eso se puede también con una sola tabla definir. Entonces me voy por acá a mirar el 0,4. Mire el 0,4 entero como tal. 0,4, o sea, no es 0,45 ni 0,41, 42, 43, 44, 45, no, 0,4. El 0,4 me da 0,3435. Aquí me da. Entonces, este sería 0,34, que esto es igual, o esto es igual a 0,3435. Este es el valor de la probabilidad cuando es menor a 21 grados. ¿Listo? Nos vamos con el segundo punto. O sea, el segundo ya sería con 27 grados. Quiere decir que es 27, aplicamos la misma fórmula, menos 23, ¿cierto? Y lo dividimos por 5 grados, que sería la desviación estándar. En este caso, 27 menos 23 me daría 4 grados y lo dividimos por 5, ¿cierto? Y esto me daría la misma. Vamos a mirar acá la calculadora rápido acá. 4 dividido en 5. 0,8. O sea que aquí me da 0,8, pero ese 0,8 me da positivo. Entonces me voy por acá a la tabla, ¿cierto? Ya no voy a mirar esta tabla, sino me voy para esta tabla, 0,8. Y por ende, pues aquí automáticamente me daría, en este caso, 0,7881. 7881. Esto sería 0,7881. Listo. Entonces ya terminé el valor de 27 grados y el valor de 21. Ahora sí aplico la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Me está indicando que la probabilidad, ¿cierto?, de que 21 sea menor o igual a Z, pero menor o igual a 27 grados, es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 27 grados, menos la probabilidad de Z menor o igual a 21 grados. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, vamos a indicar que este Z sería 0,7881 menos este menos 0,34. 35. Listo, entonces hacemos aquí rápidamente la resta. Entonces aquí cogemos 0,7881 menos 0,3435. Listo. Y me da 0,44. O sea que la probabilidad, ojo, es de 0,44. Quiere decir que la probabilidad en que las temperaturas en el mes de junio entre 21 y 27 grados estén entre 21 y 27 grados es del 44%. ¿Listo? Ojo, esa es la probabilidad, pero lo que me está indicando el ejercicio es que calcule el número de días. Recuerden que el mes automáticamente lo asumimos que son 30 días, ¿no? Entonces nos vamos a un valor importante y quiero mirar qué dice en los que se espera. Recuerden que hay una palabrita importante que se espera y que se llama el valor esperado, ¿cierto? Recuerden que el valor esperado,
¿sí? Eso es del módulo anterior, era la muestra por la probabilidad. Entonces, en este caso, ¿la muestra quién va a ser? Pues los 30 días, ¿cierto? Por la probabilidad, que sería 0,44. Entonces, aquí fácilmente multiplicamos 30 por 0,44, que sería la probabilidad. Entonces me daría 13 días. 13 días, ojo, que estaríamos respondiendo aquí la pregunta. 13 días es lo que se espera que se alcance las temperaturas entre 21 y 27 grados. Entonces, hemos utilizado el ejercicio a través de la forma manual. Ahora miremos de la forma del Excel, o sea, lo más rápido, ¿cierto? Entonces, me voy a ir aquí aquí a esta parte. Listo, entonces aquí fácilmente voy a indicar, ojo, yo puedo establecer la media, la desviación estándar. Le recordemos que la media va a ser 23 grados, la desviación estándar 5, ¿cierto? Los valores, o sea, el primer valor que es Z, ¿cierto? Perdón, Z menor que 21 grados, ¿cierto? Y el segundo, Z menor que 27 grados. Ojo, menor o igual. Ahí no infiere, ¿cierto? No infiere si tengo que tocar la temperatura del 21 o tengo que tocar o no toco la temperatura del 21 o no toco la temperatura del 27. No, aquí no infiere como en la distribución binomial o en la distribución Poisson. Listo. Entonces, aquí fácil. Voy a ir punto, distribución. Aquí aparece algo importante. Por favor, miremos acá. Entonces, chip igual distribución. Voy a ir por acá a buscarla. Se llama una distribución punto normal punto n. Entonces, aquí me aparecen unos elementos importantes. ¿Cuáles son? La media, ¿cierto? En este caso, la media no, sino el valor de x. ¿Quién es x? Pues 21, ¿cierto? Punto y coma. Ahora sí la media, que es 23, punto y coma. La desviación estándar, ¿quién es? 5, punto y coma. ¿Qué sucede acá? Que yo que tengo que dar, verdadera o acumulada, o falso. Como es menor, ¿cierto? Que estamos estableciendo ese signo de comparación, entonces le vamos a dar verdadero. Cerramos acá y me da 0,3445, que fue el valor que me dio anteriormente. Creo que en el otro me dio 35, creo. Entonces, chip igual, mismo, distribución, me busco punto normal, viene el dato, en este caso serían 27 grados, punto y coma, la media, que sería 23 grados, voy a seleccionarla, punto y coma, la desviación, que son 5, punto y coma, verdadero, lo mismo, cerramos. Y da 0,7881. Creo que pronto no coloqué el número que era. Entonces, ahora sí aplico la fórmula. La aplico de esta manera. Dice que la probabilidad de que 21 sea menor que Z, pero que Z, coloquemos la mayúscula, sea menor que 27 grados. Entonces, cerramos. Pues simplemente es tomar la diferencia. Aquí podemos hacerlo todo directo. O sea, es tomar esto menos esto, cerramos. Nos queda 44 grados. Ese es, o sea, quiere decir, perdón, 0,44, que quiere decir que la probabilidad de 44%. Y ya pues viene el valor esperado. Entonces, esa es la manera de determinar la desviación estándar. Recuerde que acá podemos calcular divinamente esos valores, ¿cierto? Dentro del valor inverso como tal. Acá este 0,34 ya lo sabemos de dónde sale, ¿cierto? De dónde sale. Recuerden de dónde sale este valor y de dónde sale este valor. Entonces aquí en Excel pues ya no tengo que ir a la tabla, ¿cierto? Porque la tabla me está indicando acá 0,78 y acá en la tablita me está indicando 0 a 0,40, si es 46, no 35. Sí, ahí está perfecto, miren. Está igualito los valores, entonces no nos cambia para nada. Bueno, listo.
Viene el segundo punto, que es intervalos de confianza. Cuando hablamos nosotros de los intervalos de confianza, sabemos que, vemos que los intervalos de confianza pues, son rangos de valores derivados de los estadísticos de la muestra. Los estadísticos de la muestra, ¿quiénes son? Hay dos partes importantes de los intervalos de confianza, que son los parámetros y los estadísticos. Los parámetros son parámetros son las llamadas poblacionales. Entonces estamos hablando de la media poblacional, de la varianza poblacional, de la desviación poblacional y de la proporción poblacional como tal. Y los estadísticos se desprenden de ahí. Entonces aparece la media, o sea, de la media poblacional aparece un estadístico que se llama un estimador, o el estadístico que es la muestra, ¿sí? La media muestral, la desviación muestral, o en ese caso también la varianza muestral, y viene la proporción muestral. Entonces, esos son los llamados estadísticos, que se derivan de esos estadísticos de la muestra, incluyendo un valor del parámetro, ¿sí? De acuerdo si está la población o no está la población. Entonces, aquí se habla de una población desconocida. ¿Por qué? Porque como se toman valores aleatorios, ¿cierto? Posiblemente no conozcamos la población. Ahora, de pronto, dentro de los intervalos de confianza no va a haber unos elementos importantes, o sea, de diseñar o de escoger dos muestras como tal. Siempre manejamos una muestra para definir esos intervalos de confianza. ¿Listo? En los intervalos de confianza también hay una fórmula matemática, ¿cierto?, que nos permite determinar esos intervalos de confianza. Ojo que los intervalos de confianza parten de la distribución normal. Ojo, ¿listo? Entonces, hay dos elementos importantes dentro de los intervalos de confianza, que se distribuyen normalmente o que no se distribuyen normalmente, y nos toca irnos por la distribución T-Student, ¿cierto? Entonces, cuando se distribuye normalmente, ¿cierto? Aquí voy a hablar importante. Entonces, distribución normal en los intervalos de confianza. Entonces, vamos a indicar que aparece este intervalo de confianza con un límite inferior, ¿cierto? Y un límite superior, ¿sí? O sea que ese intervalo de confianza lo marco en esta parte, en todo esto. Oh. ¿Y cómo calculo ese límite inferior? ¿Cómo determino ese límite inferior? El límite inferior lo determino a partir del parámetro, ¿cierto? O el estimador, el estadístico, que se llama la media muestral menos, ¿cierto? O el límite inferior, ¿no? Menos, ¿cierto? Viene un valor Z, y ese valor Z es la tipificadora Z, que se establece a partir de un elemento que se llama el nivel de significancia, o sea, alfa, pero ese alfa lo divido en 2 por la desviación estándar, ¿cierto?, dividido por la raíz de la muestra. Listo. Este valor que está aquí recibe el nombre de error típico. Y este valor, todo este valor, que voy a resaltar de color rojo, recibe el nombre de margen de error. O sea que el margen de error es la multiplicación entre Z, ¿cierto? Valor Z y el error típico. Y viene el otro que es el límite superior. El límite superior, la diferencia es que sumamos. O sea, tomamos la media muestral más el margen de error, ¿cierto? El margen de error sería Z con su nivel de significancia, ¿cierto? Y lo dividimos acá por ¿quién? Por la desviación estándar, digo por la raíz cuadrada de n. Pero ¿quién es el nivel de significancia? Ojo acá, ¿quién es el nivel de significancia? O sea, ¿quién es alfa? Entonces aparece un elemento importante dentro de la distribución normal, y es que yo puedo definir algo acá. Recuerden que nosotros definimos aquí una media y hay una desviación estándar. Por ende, pueden haber unos valores que infieren, ¿cierto?, una zona acá, y puede haber una zona acá. Esa zonita que estoy marcando de color, de este color, perdón, de color rojito, esas zonitas son los llamados niveles de significancia. Y esta zonita que estoy marcando aquí de color verde recibe el nombre de
nivel de confianza. Entonces, el nivel de confianza, que lo voy a marcar con NC, siempre marca el 95%, ¿no? O puede marcarse el 90%, o puede marcarse como el 99%. Eso depende del ejercicio, ¿cierto? Por ende, el nivel de significancia, que es alfa, se determina a partir de tomar la probabilidad y restarle el nivel de confianza. ¿Qué significa? Que el nivel de significancia del 95% va a ser el 5%, ¿cierto? El nivel de significancia del 90% pues va a ser el 10%. Y el nivel de significancia, ¿cierto?, del 99% pues va a ser el 1%. ¿Listo? Esos son los niveles de significancia que hay que tener en cuenta, ¿listo?, para poder determinar un intervalo de confianza. Bueno, entonces vamos acá a mirar. ¿Listo? Entonces vamos a revisar este ejemplo a partir de ese intervalo de confianza. Vamos a indicar acá que se toma una muestra de 50 observaciones de una población normal con una desviación estándar de 40, ¿cierto? La media de la muestra es de 206. Determine el intervalo, o sea, determine mejor el intervalo de confianza del 95% de la media poblacional. Entonces, aquí nos están dando que determine esos intervalos de confianza, ¿cierto?, con un nivel de confianza del 95%. Entonces, por favor, que me entendan muy bien acá lo que voy a hacer. Entonces, acá voy a mirar exactamente el ejemplo, ¿cierto? Acá dice que 50, o sea que estamos manejando una muestra, acá para que nos quede, una muestra de 50 observaciones. Se distribuye normalmente, o sea que ya sabemos que tenemos que utilizar la distribución normal como tal, ¿listo? Para tener en cuenta eso. Ahora, aparece una media, y esa es una media, perdón, esa no es con mu, porque es un estimador o un estadístico, y es la media muestral. Esa media muestral es de, bueno, 206, listo, 206. Y aparece una desviación estándar de 40, listo. Además, me están indicando que el nivel de confianza es del 95%. ¿Listo? En este caso, ¿qué pasa? Que si el nivel de confianza es del 95%, ¿cómo calculo el nivel de significancia? Entonces, el nivel de significancia va a ser 1 menos el nivel de confianza. O sea que esto va a ser 1 menos el 95%. O sea que en este caso, el nivel de significancia va a ser del 5%. Ojo, por favor, con este 5%, que es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, ahora sí apliquemos la fórmula. Pero yo quiero irme paso por paso. ¿Listo? Recordemos que la fórmula del límite, o sea, necesitamos calcular el límite inferior y el límite superior. Ese es el intervalo de confianza. ¿Listo? Pero entonces voy a calcular, primero que todo, el margen de error, ¿cierto? O sea, voy a volver un momentico. Recordemos que la fórmula es esta. Voy a coger la fórmula de que la fórmula para el intervalo de confianza es la media, ¿cierto?, muestral, más o menos, o sea, quiere decir que va primero el menos y luego el más, o sea, estoy hablando del límite del intervalo de confianza, por Z, ¿cierto?, del nivel de significancia, dividido en dos partes, pero eso lo multiplico por la desviación estándar dividida por la raíz de la muestra. ¿Listo? Entonces voy a empezar parte por parte. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar a resolver esto. Esto primero. ¿Cómo calculo esto? Ojo, por favor. O sea que Z dividido en dos partes va a ser igual. Ojo, si aquí me da el 5%, pues automáticamente yo sé que ese 5% lo paso a decimal, es igual a 0,05, ¿cierto? O sea, lo divido por 100, me va a ser 0,05. Pero recuerden que me está hablando de dividirlo en dos partes, o sea que esto lo tengo que dividir en dos. ¿Y eso cuánto me da? Entonces me da, en este caso, 0,05.
¿cierto? 0,25. ¿Cierto? Miremos acá, sin embargo, comprobemos. 0,05 dividido en 2. 0,025. Ojo, este valor es el que debo tener en cuenta para calcular Z. Pero ¿cómo calculo Z? Entonces por acá aparece algo importante, ¿cierto? Y aparece unos valores. Pero esos valores no los voy a sacar acá, los voy a utilizar buscando, ¿cierto? En este caso, el Excel, que es más rápido, mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, aquí voy a colocar chip igual, distribución, y me voy a ir por acá donde dice, oh, por favor, dice distribución normal, punto estándar, invertido. Distribución normal, punto estándar, punto invertido. Dice la probabilidad. ¿Quién es la probabilidad? El nivel de significancia. ¿Y quién es el nivel de significancia? 0,025. Cierro, ¿cierto? Entonces, y en ese caso, el valor Z es 1,95. Por favor, tengamos en cuenta aquí algo. Recuerden que yo les indicaba que la distribución normal es simétrica, ¿cierto? Y que al ser simétrica, por acá hablamos del 0,5 y por acá hablamos del 0,5. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de menos 1,95. El signo no infiere porque vamos a tomar el signo positivo. O sea, puede ser menos 1,95 o 1,95, pero eso depende más adelante de lo que es la llamada prueba de hipótesis. Acá solamente vamos a utilizar el valor Z. O sea que, en este caso, ojo, el valor Z del 0,025, ¿cierto? Es igual a 1,95. Listo. Ya lo sacamos. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a calcular esta parte, ¿cierto? Ya determinamos Z. Ahora voy a ir a determinar este colorcito verde, que es el margen de error. Perdón, el error típico. Ojo, error típico. El error típico va a ser como con azul, porque si no, con verde no se alcanza a ver. El error típico sería la desviación dividido por la raíz cuadrada de n. Listo. ¿Quién es la desviación? En este caso, 40. ¿Sobre la raíz de quién? De la muestra, que en este caso va a ser 50. Listo. Entonces, 40, ¿cierto? Lo dividimos en la raíz de 50. Aquí rápidamente vamos a mirar raíz de 50. Entonces, 50 raíz, listo. 7,071. 7,071 sería la raíz. Dividimos esto, ya, dividimos 40 dividido en 7,071, listo. Y me da 5,65. 5,65. Este valor, ¿cierto? Es el error típico. ¿Listo? Ese valor es el error típico. O sea que el margen de error, que es lo que estaba indicando esta parte, o cuando expliqué la fórmula, es esta multiplicación. O sea, ya hicimos esto, ya calculamos Z, ya calculamos el error típico, o sea, esta parte. Lo que hacemos es multiplicar. Entonces, vamos a calcular. El límite inferior va a ser igual. ¿A quién? A la media. En este caso, la media sería 206. Menos, ¿cierto? Recuerden la fórmula, menos. Z, ¿quién es Z? 1,95. Por la desviación estándar en la raíz, o sea, que es el error típico, por 5,65. Listo. O sea, que en este caso, el límite inferior viene siendo igual a 206 menos la multiplicación de estos dos. O sea, menos el margen de error. Recuerden que el margen de error va a ser el valor Z por el error típico. O sea, 1,95 por
5,65. Listo. 11,01. Ese es el margen de error. 11,01 es el margen de error. Restamos acá 206 menos 11,01. Y ese sería 1,94, ¿cierto? 194.66. Listo. Ese es el llamado límite inferior. ¿Listo? El límite superior, ¿cómo me queda? Pues fácil. ¿Qué hago? Sencillamente tomo la media, que sería 206, pero ya no la resto, sino la sumo con el margen de error. Yo ya sé que el margen de error acá es 11,01 más 11,01. Lo sumo, fácil. Está la calculadora. Cierro acá. Entonces, 206 más 11,01. Listo. Y me da 217, o sea, 217,01. Listo. Entonces, el intervalo de confianza está marcado entre 194,066 hasta 217,0,1. Ese es el llamado intervalo de confianza. Bueno, continúo, por favor. Viene el otro tema importante y es la prueba de hipótesis. ¿Qué hablamos o qué indicamos acá dentro de la prueba de hipótesis? Recuerde que la prueba de hipótesis vamos a tomar los dos elementos que he explicado: distribución normal e intervalos de confianza. Entonces, dentro de la prueba de hipótesis, recordemos importante que cuando asignamos nosotros probabilidades de ocurrencia a un evento, siempre pues nos basamos de un supuesto, o sea, nos basamos de una afirmación que podemos definir como algo, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo indicar que, los estudiantes de estadística de probabilidad, el promedio de calificaciones de final de estadística de probabilidad supera el 4, ¿cierto? O está por encima de 4, o es igual a 4, o está por debajo de 4. Esas son afirmaciones que yo puedo dar como investigador, ¿cierto? Pero ¿qué me las comprueba? Me las comprueba esta prueba de hipótesis. Entonces, es importante tener en cuenta que una prueba de hipótesis o una hipótesis estadística es una suposición o supuesto sobre un parámetro de una o más poblaciones. ¿Qué hablamos de parámetros? Recuerden que los parámetros están marcados en la media poblacional, en la desviación poblacional, en la varianza poblacional y en la proporción poblacional. Esos son los parámetros. Y los estimadores o estadísticos son las muestras. Entonces aparece la media muestral, aparece la desviación muestral, o aparece la varianza muestral, o aparece en ese caso la proporción muestral, ¿cierto? Es importante tener en cuenta eso. Dentro de la prueba de hipótesis, digamos que hay como un elemento importante que tenemos que resaltar. Primero, hablamos de la población. De esa población sacamos una pequeña muestra porque no vamos a evaluar a partir de todos los elementos, sino que sacamos variables aleatorias, ¿cierto? Le aplicamos un test estadístico, o sea, un elemento matemático, y revisamos, tomamos la decisión o la conclusión a partir de la población como tal. Entonces, importante tener en cuenta eso. Dentro de la prueba de hipótesis, pues hay dos elementos que simplemente los trae a colación como para hacer diferencia. Y es, nosotros hablamos de una estadística descriptiva y hablamos de una estadística inferencial. En la estadística descriptiva, pues hablamos de una media descriptiva, hablamos de una población y puede ser que hablamos de un parámetro de contraste. Mientras que en la estadística inferencial hablamos de unas hipótesis, hablamos de unos intervalos de confianza y hablamos de unas tomas de decisiones de esas hipótesis. Esa es digamos que la diferencia dentro de las dos como tal. Bueno, dentro de las pruebas de hipótesis hay dos elementos importantes que hay que tener en cuenta. Hay dos elementos que se llaman la prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alternativa. O sea que nosotros cuando realizamos una prueba de hipótesis,
se parte de un valor supuesto, ¿cierto? O sea, un valor hipotético del parámetro poblacional y después de recoger la muestra aleatoria, ¿cierto? Cuando hacemos esa comparación estadística muestral, pues nos permite de pronto definirlo a partir de, o sea, lo comprobamos o contrastamos a partir de ese parámetro hipotético que nosotros demos. ¿Cuál es el parámetro hipotético? Por ejemplo, ¿cuál es de pronto, cierto? Yo como investigador voy a decir que los estudiantes estudiosos de estadística y probabilidad, ¿cierto? El promedio de calificaciones es superior a 4. Entonces, superior a 4. Ese 4 es el llamado parámetro poblacional, porque estoy dando la información que yo quiero contrastar frente a un estadístico que se llama la media, ¿cierto? A partir de un proceso matemático, si realmente se cumple lo que yo digo o no se cumple lo que se dice. Entonces, a partir de ahí aparecen esos dos elementos. Entonces, aparece una pura hipótesis nula y una alternativa. La nula, ¿cierto? La nula es el valor hipotético, ¿cierto? En este caso, del parámetro que se compara con el resultado muestral, ¿cierto? Que a veces pues resulta casi de pronto muy poco probable que sea cierto. Casi siempre se rechaza esa hipótesis nula. Y por ende aparece la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa es la pregunta o la afirmación que da el investigador. O sea, y a partir de ahí, pues es importante tener en cuenta que se debe utilizar siempre el nivel de significancia para revisar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, porque la que vamos a mirar si se rechaza o no se rechaza es H sub 0, que se llama hipótesis nula. Entonces vamos a mirar acá. Dentro de la prueba de hipótesis, pues, ¿qué es? Pues es una herramienta analítica muy efectiva para obtener información valiosa que permite reducir el nivel de incertidumbre de un proceso de toma de decisiones. Recordemos que tomamos la decisión a partir de esos parámetros, ¿cierto? Recordemos como la media poblacional, la varianza poblacional o la desviación poblacional, y que están las dos características, que está la prueba nula y la prueba alterna o la llamada alternativa. Entonces es importante tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo de la prueba prueba de hipótesis o de estos dos elementos? Pues con base a esos dos, pues mirar, ¿cierto? Si la información es correcta o no correcta. Entonces, pero para poder definir eso tenemos que nosotros marcar unos elementos puntuales. Se me fue primero esto. Unos elementos puntuales. Entonces aparece, ¿cierto? La prueba de hipótesis, aparecen los valores críticos, aparece el cálculo de intervalo de confianza, aparece el estadístico de prueba y aparece la toma de decisión. O sea, hay digamos que unos pasos para calcular o para llegar a tomar la decisión. Y hay un paso gigante que es el número 3, que se llama intervalos de confianza, que si es solito, lo podemos tomar a partir de, solamente se toma con un valor que se llama prueba de hipótesis bilateral. Esto para tener como la diferencia clara. Empecemos con el primero, la toma de decisiones, ¿cierto? Recordemos que para tomar, perdón, la prueba de hipótesis, para poder definir una prueba de hipótesis, yo tengo que resaltar 3 elementos importantes. Voy a cerrar todo esto acá, que necesito más, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles? Entonces voy a mirar acá. Aparece una primera prueba de hipótesis, ¿cierto? Que en este caso me va a indicar que es de doble cola, como así. Entonces aparece, ojo, dentro de la prueba de hipótesis aparece la primera, H sub 0. H sub 0 viene siendo la prueba de hipótesis nula, en donde comparo este parámetro o esta media frente al parámetro poblacional, que se llama mu sub 0. Este es el parámetro poblacional. Siempre la prueba de hipótesis nula va a ser igual. O siempre va a establecer, perdón, va a ser igual, nunca la hipótesis alternativa va a ser igual, para tener claro nada más. O sea, la diferencia, o sea, nunca va a ser la prueba de hipótesis nula diferente, ni nunca va a ser la prueba de hipótesis alternativa igual. Entonces, siempre van a hacer un contraste, o sea, contrario. Si la prueba de hipótesis nula es igual, pues la prueba de hipótesis alternativa va a ser diferente. Cuando aplicamos este signo diferente, significa que esto se llama una prueba de hipótesis bilateral. ¿Qué es bilateral? Que está compuesta por 2 colas. Entonces representamos acá la distribución normal,
¿cierto? Y marcamos acá esta zona, y eso es lo que se llama una distribución, perdón, una prueba de hipótesis bilateral, que tiene dos colitas. Entonces significa que acá vienen dos valores. Recuerden que yo les indicaba en el intervalo de confianza que esto se llama el nivel de significancia y este es el nivel de confianza, ¿cierto? Entonces, acá ese nivel de significancia, como es bilateral, lo dividimos en dos partes, porque el nivel de significancia es uno solo. Recuerden que si yo digo que el nivel de confianza es del 95%, el nivel de significancia va a ser del 5%, pero ese 5% lo tengo que dividir en estas dos, porque es bilateral, o sea que aquí equivale al 0,025, ¿cierto? Y aquí equivale al 0,025, como para hacer una explicación mucho más clara. ¿Listo? Esa es la primera. La segunda condición, aparece una prueba de hipótesis bilateral, pero tiene dos características, que puede ser bilateral a la izquierda o puede ser bilateral a la derecha. Entonces, ¿cuál es la condición? Si yo establezco de que la prueba de hipótesis nula me está indicando que por favor compare si, ¿cierto?, ese parámetro poblacional es menor o igual a mu sub 0. Ojo, mire, menor o igual. Nunca la hipótesis alternativa va a tener un signo igual. Entonces, aquí hay un contraste, ¿sí? O sea, la prueba alternativa va a contradecir. Vamos a decir que esto no va a ser menor o igual, sino que es mayor. Cuando sucede esto, significa que es una prueba de hipótesis unilateral a la derecha. O sea que aparece aquí este elemento importante. O sea, aquí estamos en la distribución normal y me quedo muy derecha y aquí esta partecita. O sea, esta sería unilateral a la derecha. ¿Listo? Y aparece la tercera, que es la misma unilateral, pero ya me va a indicar que en este caso, mu va a ser mayor o igual a mu sub 0. O sea que podríamos indicar que la prueba de hipótesis nula es mayor o igual al parámetro poblacional, pero entonces hay un contraste porque la alternativa va a decir que no, que va a ser menor, ¿cierto? Esta es unilateral a la izquierda, unilateral a la izquierda. Entonces acá definimos esta partecita que es importante tener en cuenta esta prueba de hipótesis acá. Listo. Entonces, dése cuenta que manejamos tres clases de hipótesis, una bilateral, una unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda. En los intervalos de confianza solamente puedo manejar prueba de hipótesis bilateral, o sea, esta. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Bueno, sigamos. Entonces aparece aquí pues ya la simbología, lo que había dado indicado anteriormente. Entonces acá aparecen los valores críticos. ¿Y cuáles son los valores críticos? Recuerden que yo expliqué el nivel de significancia, pues es igual. Es simplemente tener en cuenta el valor Z. ¿Y cómo calculamos el valor Z? De acuerdo a la prueba de hipótesis. Si es bilateral, tenemos que dividir el nivel de significancia en dos. Si es unilateral, no lo dividimos, o sea, ya no lo dividimos, o sea, simplemente lo dejamos como el valor que me indique, ¿cierto? Es importante tener en cuenta acá. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 90%, pues el nivel de significancia va a ser el 10%. Cuando es bilateral, dice de doble cola, ¿sí ven? Lo dividimos en dos, o sea, quiere decir que ese 10% lo divido en dos y me da 1,65. Recuerden cómo sacamos el 1,65 a través del Excel. Ahora, si es unilateral, ¿cierto? De una sola cola, pues lo que hacemos simplemente es sacarlo con el 10%, que eso equivale a 1,29, ¿cierto? Puede ser más o puede ser menor, eso me indica el ejercicio. Del 95% lo mismo, doble cola de 1,96 y de una sola cola, ¿cierto? Unilateral es de 1,65. Y del 99%, que es el 1%, ¿cierto? Entonces, de bilateral, recuerden que el 1% lo vimos en dos partes, me haría 2,58, pero si es unilateral, ya sea a la derecha o a la izquierda, es de 2,33. Eso es para tener en cuenta. Y viene el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba, bueno, pero una cosita importante. ¿En dónde se marca el valor crítico? Acá. Perdón esto. Este es el valor crítico, o sea, Z. Listo. Ese es el valor crítico. Ahí se marca el valor. O sea, separa dos zonas. ¿Cuáles son las dos zonas? Esta zona se llama zona de rechazo
y esta zona se llama zona de aceptación. Esta zona se llama zona de rechazo, y esta partecita se llama zona de aceptación. Zona de aceptación, zona de rechazo. Entonces, lo que hace el valor crítico es separar la zona de aceptación frente a la zona de rechazo. O sea, hace el límite entre las dos zonas. Es el valor crítico. Y el estadístico de prueba me permite definir, ¿cierto?, quién se rechaza, si la nula o la alternativa. En este caso, si se rechaza la nula, ¿no? Porque la alternativa nunca se rechaza. Simplemente se rechaza, o sea, se acepta o se rechaza la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso. Y lo calculamos a través de esta fórmula matemática, que es muy fácil. Recordemos que es la media menos el parámetro poblacional. Ojo con esto. Aquí no estamos utilizando datos, sino la media menos el parámetro poblacional dividido por la raíz cuadrada, perdón, por la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n. Interesante tener en cuenta eso. Y aquí es importante resaltar también la prueba de hipótesis a partir de intervalos de confianza, ¿cierto? O sea, definimos estos tres elementos, o sea, para llegar a tomar la decisión utilizando los intervalos de confianza. Ojo que los intervalos de confianza se aplica una bilateralmente, o hipótesis nula es igual a, en este caso igual, cuando es igual, significa que manejamos un estilo de bilateral. Entonces acá hay dos condiciones de la alternativa, ¿no? Que puede ser menor o que puede ser mayor. ¿Y cómo revisamos? A partir de los intervalos de confianza, o sea, recordando, calculando el límite inferior y calculando el límite superior. Entonces aparece la toma de decisiones. Esa toma de decisiones es de acuerdo a esos intervalos. Entonces, si delta sub 0, ¿quién es delta sub 0? Pues el parámetro que yo estoy contrastando pertenece o está dentro del intervalo, significa que no se rechaza la hipótesis nula, o sea, se acepta la hipótesis nula. ¿Listo? Pero hay una segunda condición. Si ese parámetro, o sea, mu sub 0, es mayor, ojo, mayor que los dos límites, tanto inferior como superior, se rechaza la nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando que los valores están por debajo del parámetro poblacional que es estipulado. Pero hay otra condición, ¿y cuál es? Que ese parámetro poblacional, o sea, delta sub 0, y es menor que los valores o que los límites inferior y superior, pues de nuevo se rechaza la nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando que los valores sí están por encima del parámetro poblacional que yo indique. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar dos ejemplos rápidamente. El primero, vamos a utilizar la explicación anterior y en el segundo vamos a utilizar el intervalo de confianza. Entonces, dice que en una universidad se desea comprobar que los alumnos llegan más de 15 minutos tarde. Ojo, algo, más de 15 minutos tarde. Entonces, es importante tener en cuenta. Voy a sacar otro pie. Más de 15 minutos tarde. ¿Listo? Para esto se supone una distribución normal. Entonces, ya cuando me hablan de distribución normal, pues, por ende, ya utilizamos el elemento del estadístico de prueba. De las horas de llegada respecto al inicio de clase con la media de la desviación estándar poblacional. ¿Sí? Entonces ya me están dando una desviación estándar poblacional de 15 y 3 minutos, respectivamente, si se toman las horas de llegada aleatoriamente a 30 estudiantes, con lo que se haya un promedio, ojo, mire, un promedio de 17 y una varianza muestral de 45, de 4.5. Realice la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Aquí no estoy utilizando, me están indicando que determine o compruebe, ojo, compruebe a partir del intervalo de confianza. Si a mí me dicen determine o tome la decisión de esta prueba de hipótesis de la afirmación a partir del intervalo de confianza, debo utilizar el otro elemento que voy a explicar más adelante. Pero todos los ejercicios que se expliquen o que hayan sin mencionar el intervalo de confianza se deben desarrollar de la siguiente manera. Entonces, primero que todo vamos a determinar la prueba de hipótesis, o sea, los elementos. Entonces, H sub 0 y H sub A. Entonces, listo. Entonces, aquí me está indicando algo importante. Dice, la universidad desea comprobar, o sea, aquí Fernando dice que
comprobar que los alumnos llegan 15 minutos, llegan más de 15 minutos tarde. O sea, estoy comprobando, estoy indicando que llegan más de 15 minutos tarde. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí me aparece mu, ¿cierto? Mu dice que es menor, perdón, voy a arrancar acá, porque más de 15 minutos. Entonces, siempre voy a establecer, recuerden que la afirmación o la pregunta que hace el investigador se basa como la hipótesis alternativa. Entonces, dice que es mayor a 15 minutos. Entonces, ahora sí puedo establecer la hipótesis nula y ella va a decir que no, que es menor o igual a 15 minutos. ¿Listo? Vamos a contrastar esa. Ya, definimos. O sea, que en este caso es una unilateral a la derecha, ¿cierto? Unilateral a la derecha. Segundo, ¿cómo definimos el valor crítico? O sea, el valor crítico, recuerden que el valor crítico se toma a partir del nivel de significancia, ¿cierto? Si aquí me están indicando que el nivel de significancia es del 5%, o sea, ya me lo están asumiendo, que es del 5%, pero, ojo, que eso equivale a 0,05, ojo, que es unilateral. Si es unilateral, no tengo que dividir el 0,05, ¿no? Simplemente lo sumo ahí. Listo, pero ¿cuál es el valor crítico? Entonces me voy a hacer lo mismo acá. Chip igual, ¿cierto? Distribución, como es una distribución normal, me voy acá a buscar distribución normal. Distribución normal, punto estándar invertido, probabilidad del 0,05. ¿Listo? Y cierro. ¿Cuánto me da? 1,64, o sea, en este caso lo aproximo a 1,65. 1,65 sería el valor crítico. Recuerden que puede ser positivo o negativo, ¿no? Como es unilateral a la derecha, pues va a ser positivo. Dejémoslo por acá. Como es una lateral a la derecha, entonces vamos a hacer que esto es la zona de rechazo y este va a ser el valor crítico, que en este caso va a ser 1,65 positivo. Listo. Ahora miremos el tercero. Comprobemos a ver si es cierto. Y vamos a calcular el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba dice que es la media menos el promedio, o sea, el parámetro poblacional dividido por la desviación estándar dividida por la raíz cuadrada de n. ¿Listo? Que es la muestra, ¿cierto? En ese caso van a ser, ¿cuánta es la muestra? 30 estudiantes. Listo, entonces esto es igual, el estadístico, es igual. 17, ¿cierto? Que viene siendo la media, mire, la media o el promedio muestral es 17, menos la parámetro poblacional, o sea, que estoy comparando, contrastando, que viene siendo 15. Los dividimos por ¿quién? La desviación estándar, que es 3, y eso lo dimos por la raíz de 30. Listo, acá me da 2, y acá me daría 3 dividido en la raíz de 30, pues aquí fácilmente vamos a hacerlo acá. Entonces, 30, la raíz de 30 es 5,47. Entonces podemos dividir acá 3 dividido en 5,47. Listo. Entonces eso me da 0,54. 0,54. Entonces Z es igual a 2 dividido en 0,54. Entonces acá 2 dividido en 0,54. 3,70. 3,70. Listo. ¿En dónde cae 3,70? Entonces lo voy a colocar aquí en rojo. Por acá cae. ¿Cierto? Los valores de por acá. 3,70. Recordando que por acá se marca el límite, ¿cierto? 3,70. Recordando que eso es por acá la media, ¿no? 3,70. ¿En dónde cayó el 3,70? En la zona de rechazo, ¿cierto? Por ende, ¿qué estamos indicando? Que se acepta la hipótesis alternativa, o sea, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. O sea, que en este caso, el investigador, o sea, la universidad, tiene la razón de que los estudiantes sí llegan 15 minutos tarde, ¿listo? Porque se está rechazando la hipótesis nula. Entonces, en este caso, comprobamos de que sí es cierto. Bueno,
Miremos un último. Aquí dice que un profesor de comunicación oral y escrita de la UMB virtual quiere saber el promedio de notas finales de estudiantes de asignatura superior a 3. Para ello toma una muestra de las aulas y almacena en Excel. Tomando la muestra, podrá decir que la nota promedio de estudiante es superior a 3. Entonces esta la vamos a hacer acá utilizando el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza. Listo. Entonces vamos a mirar acá. Yo tengo el ejercicio por acá. Cosa de ir a escritorio. Vamos a ver en escritorio. Creo que es este. Sí, es este. Listo, entonces acá le tomamos ojo que aquí el ejercicio dice, ¿cierto? A cierta cantidad de estudiantes. ¿Listo? Ahora, superior a 3. O sea que aquí podemos indicar 2 veces. O sea que aquí podemos indicar intervalo de confianza. Entonces podemos aquí indicar que mu, o sea, la media, voy a comparar aquí la media mu. A ver si de pronto aquí con Excel. No sé por qué a veces no me acepta la formulita. No me la quiere aceptar. En este caso, h sub 0, ¿cierto? H alternativa, ¿cierto? Acá. Entonces, en este caso, mu va a ser ¿qué? En mu aquí voy a colocar aquí mejor. Aquí va a hacerlo de la siguiente manera. Entonces acá, el promedio es igual a 3, ¿cierto? Igual a 3. Y acá podemos colocar el promedio 2. Promedio es menor a 3, ¿cierto? O el promedio es mayor a 3. ¿Por qué? Recuerden acá algo interesante que yo les explicaba dentro de los intervalos de confianza. ¿Sí ven? Aquí aparecen 2 condiciones. O sea, para enunciar la hipótesis, tengo que enunciar la hipótesis nula, que es una igual, y tengo que enunciar la hipótesis alternativa con 2 condiciones, ¿cierto? Que puede ser menor o que puede ser mayor, ¿cierto? Y por ende va a ser bilateral. O sea que asumimos que es bilateral, ¿listo? O sea, si es bilateral significa que el nivel de significancia va a ser dividido en 2 partes. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos acá rápidamente en Excel para no irnos a hacer todo el ejercicio de intervalos de confianza? Entonces, ustedes se van acá a su Excel, en la parte superior, van a ir a datos, ¿cierto? En datos se van a encontrar con una herramienta que dice análisis de datos. Pero, ¿qué sucede si no la tienen? ¿Cierto? De pronto, no, pero no la tengo. Entonces, me voy a archivo, ¿sí? Luego, en archivo me voy a opciones. En opciones me voy a complementos. En complementos aparece una partecita que dice administrar complementos de Excel. Le voy a ir y aquí aparecen complementos. Entonces, herramientas para análisis, ¿cierto? Entonces, resaltamos las 2 y le damos a aceptar. ¿Listo? Y luego vuelven otra vez a datos y ya aparece análisis, ¿cierto? Entonces, acá me voy a ir a datos. Les va a aparecer esta ventanita. Entonces aquí aparece todo un análisis de estadística utilizando, ¿cierto? El Excel. Entonces lo que yo necesito aquí es seleccionar estadística descriptiva. Listo. Le va a salir esta ventana que aparece rango de entrada. Aquí agrupación por columnas, filas. Entonces va rótulo, ¿cierto? Aquí rango, libro, resumen de estadístico. Nivel de significancia del 95. Entonces aquí voy a asumir. Entonces, perdón, aquí voy a entrar al rango de entrada, son las notas. Entonces me voy a ir aquí a seleccionar las notas. ¿Listo? Ya, voy a dejarla por fuera para tener en cuenta acá y le voy a aceptar. Listo, cuando le doy a aceptar ya me aparece toda una información que la voy a llevar para acá. La voy a colocar acá, listo. Separar un poquito acá esta hipótesis. Listo. Entonces, ojo que aquí hay de elementos. ¿Sí? Ya tenemos la media. Aquí no necesitamos irnos a hacer
tanto ejercicio, aquí tenemos la media, aquí tenemos el error típico, mírelo, ya tenemos el error típico, ¿cierto? Y tendríamos el valor de confianza, el 95%, pero recuerden que el valor de confianza, el 95%, significa que tenemos que diferenciarlo, ¿cierto? Esa diferencia del 1 me da el 0,95, ¿cierto? Ese 0,95, pues asumo que equivale. O sea, si yo tomo esto, 1 menos este valor, ¿cierto? Me va a dar 0,75, aunque ese no es 0,75 porque es del 95%. Está asumiendo un valor diferente. Entonces, acá vamos a calcular, vamos a comprobar el intervalos de confianza. Entonces, aquí vamos a empezar con margen de error, ¿cierto? Aquí voy a colocar el límite inferior, límite superior, porque es lo que necesito, y aquí el valor Z, es valor Z alfa. ¿Cuál es el valor Z alfa? Del 0,025. ¿Por qué 25? Porque recuerden que esto, ya sé por qué no lo está dividiendo, ¿cierto? Recuerden que está asumiendo, asume, eso se tiene que asumir que es una bilateral. Al ser bilateral, recuerden que esto me da chivo igual, ¿cierto? Distribución normal punto estándar del 0,025, cerramos, tal. Mira, del 1,95, pero quitémosle, dejémoslo en 1,95 porque si no nos va a afectar ahorita la fórmula, el signo. ¿Listo? Ahí, ya. Entonces ahí aparece, listo. ¿Cómo calculamos el margen de error? Recuerden que el margen de error, cuando hicimos el ejemplo de intervalos de confianza, era el producto entre el error típico, ¿cierto? Y el valor Z. Entonces, igual. Error típico, ¿cierto? Por el valor Z, que es 1,95. Y cerramos. O sea que el margen de error es de 0,23. Ya teniendo en cuenta eso, pues vamos a calcular el límite inferior. El límite inferior era la diferencia entre la media, ¿cierto? Que era ese estadístico, y le restábamos el margen de error. Entonces, igual a la media menos el margen de error. Listo. Quiere decir que en este caso el límite inferior está en 3,17. Y el límite superior, igual, lo mismo, la media, pero ya no restamos sino sumamos con el margen de error. Listo. Y me da 3,64. Entonces, vamos a mirar a ver. Vamos a mirar acá la condición. Primera condición. Si delta sub 0 pertenece al intervalo de confianza, entonces no se rechaza. Vamos a mirar. Delta sub 0, ¿quién es? O delta sub 0 en este caso es igual a 3. O sea, en este caso va a ser igual, es 3, ¿cierto? Entonces 3 es inferior, miren. O sea, no está dentro del intervalo de confianza. Por lo tanto, la primera condición se pierde. Entonces, segunda condición. Si delta sub 0, o sea, en este caso 3, es mayor que el límite inferior, límite superior y el límite inferior, se rechaza la hipótesis nula. Vamos a comprobar. No. ¿Por qué? Porque 3 no es mayor que 3,17 y menos que 3,64. Y nos vamos a la otra condición, ¿cierto? Si delta sub 0 es menor que los límites inferior y superior, entonces se acepta, ojo, perdón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando que los valores están por encima de ese parámetro poblacional o de ese parámetro que indicamos o contrastamos. Entonces, 3 es menor que los dos límites. Miren, es menor que 3,17 y menor que 3,64. O sea que en ese caso tomamos la decisión número 3, en donde 3 es menor que los dos límites inferiores y superiores, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, indicando que el promedio de calificaciones está por encima de 3. Está por encima de 3. Y ese es el intervalo de confianza utilizando o determinando una prueba de hipótesis utilizando un intervalo de confianza. Entonces, con esto, pues voy a, digamos que a cerrar prácticamente mi encuentro sincrónico, ¿cierto? Dando 3 conclusiones. La primera, pues que reconoce la distribución normal como un modelo estándar. La segunda, aplica los intervalos de confianza para la toma de decisiones.
Recuerden. Tercero, pues comprender que la prueba de hipótesis es como un recurso para, digamos que para partir de un análisis de muestras se infieren análisis de una población. Bueno, entonces no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Por favor, me la escriben en el chat y si no, con eso pues estaríamos finalizando el encuentro sincrónico del módulo número 4. Sí, dígame, Cindy, por favor. Sí, ya está. Sin embargo, regálenme un segundito, les compruebo a ver. Estadística y probabilidad. Ay, se me cerró aquí la plataforma. A ver. No, ya, ahora sí quedó habilitada. ¿Listo? Sí. Ya, y ya quedó habilitada. Entonces, ya aparece el informe, listo, ya quedó habilitada la evaluación. Sin embargo, primero resuelvan el informe de laboratorio. Es muy sencillo, es utilizando digamos que el ejercicio número 1, la explicación del ejemplo número 1. Entonces, es muy fácil y en Excel es mucho más rápido. ¿Listo? Y luego responden la evaluación final. Listo, bueno, listo, sí. Cualquier cosa me escriben por favor a mi correo de la plataforma que yo trato de responderles de inmediato. Entonces, con esto no sé si de pronto Angie o Ana María tienen alguna pregunta. Entonces, y si no, pues cerraríamos la sesión sincrónica. A ver, ¿dónde está Angie? Es lo mismo, listo. ¿Qué es? Simplemente coger los valores. De pronto puede ser que la proporción es el mismo procedimiento, ¿no? Angie, es el mismo procedimiento. ¿Qué significa? Si yo tengo, voy a colocar acá, esa proporción, la puedo definir, ahí se puede definirnos la base de datos entre hombres y mujeres, ¿cierto? Hombres y mujeres, ¿cierto? Y si me está indicando la proporción, pues yo saco primero filtro mujeres y lo digo en el total. Si el total de encuestados es de 1000 personas y las mujeres son 500, ¿cierto? Pues voy a indicar que la proporción va a ser 500 sobre 1000. Y manejamos lo mismo, el mismo elemento, y se maneja la misma distribución normal. Es lo mismo distribución normal. ¿Listo? Lo mismo. La única diferencia es la fórmula. Gracias por acordarme ahí, Angie. La única diferencia es la fórmula. ¿Por qué? En la proporción, o sea, la proporción, aquí sacamos. Recuerden que la proporción va a ser un porcentaje. ¿Sí? En ese caso, nosotros dividimos, es como dividiéramos 5 en 10, ¿cierto? 5 en 10, pues es igual aquí rápidamente 5 dividido en 10, 0,5, o sea, quiere decir que seríamos en el 50%, ¿cierto? El 0,5, no, 0,5, que eso equivale al 50%. Esa es la probabilidad, ¿cierto? De las mujeres.
Y la probabilidad de los hombres supongo que vienen siendo la misma. Listo, entonces, para determinar, o sea, la prueba de hipótesis se maneja el mismo valor crítico, la misma prueba, ¿cierto? ¿Cierto? La misma prueba de hipótesis, el mismo valor crítico, pero lo único que cambia es el estadístico de prueba. ¿Por qué? El estadístico de prueba va a ser el siguiente, ¿cierto? En este caso, el valor P de estadístico de prueba. Tomémoslo ahí para diferenciar, que va a ser la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Ese va a ser. ¿Quién es 1 sobre N? Pues en el módulo número 2 nosotros vimos una parte que se llamaba distribución binomial. Y esa distribución binomial hablaba de una probabilidad de fracaso y una probabilidad de éxito. Aquí es prácticamente lo mismo. P es la probabilidad de éxito y esta parte que podríamos indicar que es Q, la probabilidad de fracaso. O sea que la probabilidad de fracaso sería 1 menos la probabilidad de éxito, que sería P. En este caso, pues 50, ¿no? O sea, estaríamos multiplicando 50 sobre 50. Y manejamos el valor que me da acá frente al valor crítico que me da acá. Recuerden que es la misma distribución normal, o no van a cambiar nada, distribución normal, o sea, el valor que me da acá, ese valor crítico Z, y acá me daría el valor P. Si me da por acá, se acepta, si me da, perdón, se rechaza, si me da por acá, se acepta. ¿Listo? No, Angie, no todos los casos porque ahí van a utilizar el caso, el ejemplo número 1, o sea, establecer la hipótesis, luego van a mirar el valor crítico, luego van a mirar el estadístico de prueba y finalmente la decisión. No, los ejemplos no se utilizan por intervalos de confianza, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. No lo van a utilizar por intervalos de confianza. Ahora, si van a hacer el ejercicio por intervalos de confianza, por favor me escriben ahí que asumen el intervalo de confianza y recuerden que los intervalos de confianza se asumen bilaterales, ¿no? Ojo, listo para que tengan en cuenta eso. O sea, me pueden escribir, listo, pueden hacer el ejercicio por intervalos de confianza, pero me escriben por favor que utilizaron el intervalo de confianza para saber que están empleando el nivel de significancia. Realmente lo que más de pronto es tener cuidados con el nivel de significancia. Recuerden que en los intervalos de confianza es bilateral y en los otros se manejan los 3 elementos, ¿cierto? Entonces eso depende de cómo vaya usted a diseñar su problema. El mismo Excel le permite a usted definirlo, encierra y genera la gráfica, Angie. El mismo Excel le genera la gráfica estadística. Aunque se puede entrar uno a GeoGebra también, hace el análisis, pero el Excel le define la gráfica estadística. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, esta. Miremos esta, a ver acá. Insertar. Vámonos acá. Que esta es una curva mucho más... Ah, utilicé una curva que no era. Vamos acá a ver si de pronto en esta curvita tendríamos que reorganizarlo, pero es parecido más o menos a esto. Ciertos valores para tal. Pero recuerden que esta curva, esta curva siempre parte de reorganizar los datos. Quiere decir de mirar cuál es la media y a partir, porque aquí están aleatoriamente, entonces hay unos que son superiores, entonces se organizan de menor hasta el valor de la media y luego se empiezan a poner los valores menores, luego los valores superiores. Se ordenan para poder establecer la curva nada más. Bueno, listo. Entonces, con eso pues voy a dejar de compartir pantalla y voy a finalizar mi sesión sincrónica. Entonces, deseándoles un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor me lo escriben en el correo de la plataforma para poderles responder. Entonces, les deseo una feliz tarde. Gracias por su participación, su colaboración y por estar conectados. Entonces, recuerden que este encuentro sincrónico queda guardado, ¿listo? Entonces,
Cualquier duda pueden ir al encuentro sincrónico. Les deseo una feliz tarde y nos veremos en una próxima oportunidad.